A ver, hoy vamos a meternos con una idea que a simple vista parece sencilla, pero que, esconde una historia increíble, una historia que nos va a hacer replantearnos todo lo que pensábamos sobre la ayuda, la dignidad y, bueno, la comunidad misma. Arranquemos con esta pregunta, que de verdad ha estado en el centro de debates durísimos por más de un siglo. ¿Está bien o está mal hacer esta distinción? Y, ojo, la respuesta no es tan fácil como parece, para nada. Hoy en día, si le preguntamos a la mayoría de los historiadores que estudian esto, la respuesta que nos dan es bastante clara. El historiador Michael Katz lo dice sin rodeos. La visión actual es que esta distinción nunca fue para ayudar de verdad. Era, digamos, una ficción conveniente. Una herramienta que usaban las élites para, básicamente, controlar y juzgar a los más necesitados. Y los argumentos detrás de esta crítica son muy fuertes. Dicen que estas categorías, en el fondo, le quitan la dignidad a la gente. Hacen que la ayuda se sienta como un acto de lástima, de condescendencia. Además, desvían la atención. En vez de mirar las causas reales, sistémicas, de la pobreza, se enfocan en juzgar el comportamiento de cada persona. Y esto muchas veces abría la puerta a que se metieran en la vida privada de la gente de formas muy invasivas. Pero aquí es donde la cosa se pone interesante, porque la historia nos tiene preparada una sorpresa, un verdadero rompecabezas que no encaja del todo con esta visión moderna. Es que esta pregunta lo cambia todo. A ver, ¿qué pasa si esas mismas reglas no vienen de arriba, de una élite, sino que las crean y las hacen cumplir los propios miembros de la comunidad? Y ojo, que esto no es teoría, estamos hablando de hechos, organizaciones creadas por los grupos más oprimidos, como los masones afroamericanos de Prince Hall o los sindicatos de mineros, tenían sus propias reglas para diferenciar entre miembros que merecían la ayuda y los que no. O sea que incluso entre ellos, la ayuda no era un cheque en blanco. Y acá está el gran misterio. ¿Por qué? ¿Por qué grupos de gente pobre y oprimida usarían la misma lógica que los críticos de hoy ven como opresiva? La única forma de entenderlo es que para ellos, esas reglas significaban algo totalmente distinto. Bueno, para resolver este misterio, hay que entender que en esa época no había un solo sistema de ayuda, había dos, y eran como el agua y el aceite. Por un lado, estaba la caridad de siempre, la que conocemos. Esa es de arriba para abajo. Alguien con dinero o el Estado investiga a alguien que necesita la ayuda. Pero por otro lado estaba la ayuda fraternal, que era totalmente horizontal, de par a par. Los propios miembros ponían plata en un fondo común y se ayudaban entre ellos, como iguales. Y eso, claro, cambiaba todas las reglas del juego, toda la dinámica de poder. Y ahí está la clave de todo. No se trata tanto de las reglas en sí, sino de quién las pone. Una misma regla puede significar una cosa cuando te la impone alguien de afuera, un burócrata, y otra completamente diferente cuando es un acuerdo entre compañeros, entre gente que vive lo mismo que el resto. Y para entender esa lógica, esa forma de pensar del mundo fraternal, tenemos que hablar de dos conceptos que son el corazón de todo esto. Porque no era caridad, era algo mucho más profundo. El primer concepto es la reciprocidad. Esta era la base de todo. No era un dame que te pido, no, era un sistema de responsabilidades mutuas. Piénsenlo como una calle de doble sentido. Cada uno aportaba lo suyo y a cambio se ganaba el derecho a pedir ayuda si la necesitaba, siempre y cuando, claro, cumpliera con su parte del trato. El objetivo final era la dignidad. Fíjense en esta frase del Manual de los Caballeros de Pitias de Color. Es potentísima. Decía que un miembro podía reclamar honorablemente sin la humillación de tener que pedir caridad. ¿Se entiende la diferencia? No era pedir limosna, era reclamar un derecho que se habían ganado entre todos. Y lo más curioso es que los líderes de estas sociedades eran igual de críticos con la caridad paternalista que los historiadores de hoy. Para ellos, la diferencia entre una limosna y un derecho ganado era abismal. Ese cofre común, ese fondo que tenían, era el símbolo de ese derecho colectivo. Y el segundo pilar, claro, era la solidaridad.
Era como el pegamento que unía a estos grupos, desde sindicatos hasta órdenes fraternales. Significaba algo muy simple pero muy poderoso. Estamos todos en el mismo barco. Compartimos los riesgos y las responsabilidades. Y acá viene el pero. En un sistema así, basado en la solidaridad, la ayuda no era incondicional. Tenía sus condiciones. Si un miembro no respetaba las normas que la propia comunidad había acordado, bueno, perdía su derecho a recibir apoyo de ese fondo que habían construido entre todos. Tenía su lógica, ¿no? Entonces, ¿para qué sirve recordar toda esta historia? Bueno, no es solo por curiosidad histórica, para nada. Nos da una visión completamente distinta sobre cómo las comunidades pueden organizarse para cuidarse entre ellas. En resumen, ¿qué nos llevamos de todo esto? Primero, que el contexto lo es todo. La idea de merecer la ayuda cambia por completo si el que juzga es alguien de afuera o si es un acuerdo entre pares. Y segundo, que este modelo se basaba en la dignidad y la responsabilidad mutua, no en la caridad ni en la dependencia. Y cerramos con esta reflexión. Quizás lo más valioso que nos dejan estas sociedades olvidadas no son sus reglas, sino ese principio de obligación mutua, de reciprocidad. Y nos deja con una pregunta flotando en el aire. Hoy, en un mundo donde todo parece ser o caridad o derechos individuales, ¿será que nos olvidamos del poder que tiene la reciprocidad para construir comunidades de verdad, comunidades fuertes?